Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de catequesis de Primera Comunión. Estamos en el tema número 8, el tema número 8 de su libro que se llama Una gran familia, para que lo busquen, para que estén atentos. Vamos a iniciar este tema pidiéndoles que tengan su material a la mano. Antes de que iniciemos, me voy a hacer algunas aclaraciones. Los temas que compartimos son temas para todos los sectores, para todos. Y no importa el día en el que hayas estado viniendo a tomar tu curso de catecismo, lunes, martes, cualquier día de la semana, o sábado o domingo, los temas son para todos es el mismo temario. La única diferencia es que hay un sector en específico, que es el de Santa María de Guadalupe, que tiene un libro diferente al de los demás sectores, al de San Francisco, San Juan Diego, San Judas Tadeo. El de Santa María de Guadalupe tiene un libro diferente en que tiene más actividades que el libro que están utilizando los otros sectores, que es este. Vean cuál es la diferencia, ¿verdad?, en grosor uno de otro, por eso las actividades. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con los dos libros, con los dos materiales, para que vayan viendo la diferencia. Les voy a ir diciendo, este sí viene en los dos libros, este no viene en este libro, en el pequeño. Estamos de acuerdo, pero vamos a trabajar con todas las actividades que vienen. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando el tema, hay muchos de ustedes que ponen, esto no viene, ya estoy perdido en la página. No es que estemos dando un tema diferente, es el mismo tema, solo que cambia un poquito en las actividades, ya decíamos, del libro. Entonces, específicamente en el sector de Santa María de Guadalupe estamos manejando este libro que trae más actividades. Ya se los he comentado a algunos de los papás que con el tema que se da aquí, con eso pueden resolver sin ningún problema sus actividades que vienen de más. Sin ningún problema las pueden resolver porque ya les han dado la cita bíblica, ya les han dado la explicación, entonces no tienen ningún problema en poder resolver las actividades que vienen de más. ¿Ok? Bueno, aclarado esto, entonces vamos a ponernos en la presencia del Señor haciendo nuestra oración del día de hoy para que el Señor nos unja con el poder de su Santo Espíritu y pues que se haga su voluntad en este momento. Nos vamos a poner de pie y vamos a poner nuestras manitas así en señal de oración y de que estamos platicando con Dios nuestro Señor. Vamos a hacerlo persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, en esta mañana, que por tu gracia, tu bondad y tu misericordia, permites que estemos en este lugar, Señor, para aprender más de ti, más de tu palabra, para amarte, glorificarte, Señor, y seguirte. Pedimos que envíes hoy a nuestra mente y a nuestro corazón el poder de tu Santo Espíritu, para que prepare, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza, así como cae esa semilla en tierra fértil, Señor, y que dé abundante fruto. Hoy nos ponemos en tu presencia, nos ponemos, Señor, en tus manos, para que se haga en nosotros según tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tema, ya decíamos, el día de hoy, y el tema se llama Una gran familia. Les quiero hacer una pregunta que viene a nuestra mente cuando hablamos de familia. Cuando decimos familia,
A nuestra mente vienen nuestros papás, nuestros hermanos, normalmente, pero también puede ser que en ese momento venga a la mente nuestros abuelos, primos, tíos, sobrinos, y entonces ya vamos viendo que se va haciendo una familia mucho más grande. Entonces, cuando hablamos de familia, eso es lo que viene a nuestra mente. Cuando hablamos de familia, ¿qué más viene a nuestra mente? Momentos de convivencia, momentos de compartir, momentos de felicidad, momentos de dificultad, pero también momentos de apoyo. O sea, cuando hablamos de la palabra familia, en nuestra mente puede haber infinidad de conceptos, infinidad de ideas. Y precisamente a eso nos referimos cuando hablamos de la palabra familia. ¿Qué pasa cuando, bueno, estamos en casa, sobre todo en este tiempo, y que ya llevamos más de 2 meses encerrados, con papá, con mamá, con hermanos, y en algunas casas, incluso con abuelitos, algún otro familiar que no es papá y hermanos? ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que nos desesperamos, nos enoja que mi hermano tome tal o cual cosa que es mío, que, o sea, nos molestan muchas cosas, nos enojamos, discutimos, pero luego nos tranquilizamos y todo continúa normal, ¿verdad? Nos enojamos incluso con los hermanos, nos gritoneamos, nos aventamos las cosas porque no te la quiero prestar, y bueno, ya llévatela, y cosas como esas. Eso pasa en la familia. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que alguien externo a tu familia habla mal de tu familia? Específicamente hablando, que alguien habla mal de tu hermano o tu hermana. ¿Qué sientes? ¿Cuál es tu reacción incluso si ves a la persona que está hablando mal de tu familia? Digo, de tu hermano, de tu hermana, porque son los más allegados, pero incluso de tu abuelito, de tu primo, ¿verdad? Y me voy a ir a un extremo porque ahí es donde como que nos duele más, ¿verdad? Que hablen mal de nuestra mamá o de nuestro papá. Incluso que los lleguen a agredir físicamente. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Verdad? Nuestra reacción es de defenderlos, de protegerlos. Esa es nuestra reacción. En familia podrán pasar muchas cosas, dentro de la familia, en el seno familiar. Podremos discutir, podremos enojarnos, pero que nadie de afuera toque a mi familia, ¿verdad? Y esa es una reacción pues muy humana, es una reacción hasta cierta forma muy natural, es nuestra familia y debemos cuidarla, ¿verdad? Debemos protegerla. Tengamos en cuenta este concepto para lo que vamos a hacer ahora en nuestro tema. Entonces decimos, cuando hablamos de una familia, ya vimos todas las ideas que se nos vienen a nuestra mente. Bueno, ahora entonces también los apóstoles que nos van contando cada una de las historias que vivieron con Jesús, nos van a decir que un día Jesús decidió fundar una gran familia. ¿Quién decidió fundarla? Jesús. Muy bien, así nos dice. Jesús decidió fundar una gran familia y dejó a uno de ellos, a uno de los apóstoles, encargado como jefe y de cuidar y de guiar a esa familia. ¿Quién fue ese apóstol? A ver, muy bien, muchos lo saben, ¿verdad? San Pedro. Dejó a San Pedro como jefe y encargado de cuidar esa familia. Todos nosotros, todos los bautizados, estamos llamados a pertenecer a esa familia, la gran familia de los hijos de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, ya se nos desciende el tema del bautizo, nosotros somos hijos de Dios y en ese momento también pertenecemos a la gran familia de los bautizados, la gran familia de los hijos de Dios. Y nos está diciendo el tema entonces que Jesús fundó la iglesia, Jesús, y elige a uno de los apóstoles, a San Pedro. Vamos a ver aquí, miren, aquí está la imagen, y vemos a la imagen cómo está Jesús con San Pedro, y le dice:
ovejas, Jesús le dice a San Pedro en el momento que funda esta iglesia: tú te llamarás Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está diciendo Jesús. Entonces tenemos al fundador de nuestra iglesia católica, y aquí está San Pedro, uno de los apóstoles, el que Jesús le encargó que fuese el, dice aquí, el dirigente, el guía, el jefe de la iglesia. Le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Esta cita bíblica es San Mateo 16:18, por si la quieren anotar y la buscan en su Biblia. San Juan 21:17, Pedro, apacienta mis ovejas. Con estas palabras, el Señor funda su iglesia y deja a Pedro como encargado. Pero también le dice a Pedro: apacienta. ¿Qué es apacentar? Apacentar es llevar a un lugar, al rebaño, a un lugar, alimentarse para tener vida, y vida en abundancia, para tener salud. ¿Qué le está diciendo con estas palabras nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Le está diciendo: cuida, alimenta a mi pueblo. ¿Qué le está diciendo? Alimenta, cuida a mi familia, que es la iglesia. Entonces, eso es lo que le dice Jesús. También le prometió a Pedro y a los demás apóstoles que jamás los dejaría solos, que siempre iba a estar ayudándoles, ¿verdad? Que siempre iba a estar con ellos. Entonces así Pedro se convirtió en el primer jefe de la iglesia. Muy bien, Pedro se convierte entonces en el primer jefe de la iglesia, que es la gran familia de Dios. Entonces comentábamos que desde el día de nuestro bautismo, Dios mismo nos hace la invitación a pertenecer a esta gran familia que se llama iglesia. Muy bien. Dice ahí en su actividad de su libro: copia los siguientes enunciados, solo los van a transcribir. Los enunciados son: la iglesia es la gran familia de Dios. Y entonces solo transcriben este enunciado. El siguiente enunciado es: pertenecemos a la iglesia desde el día de nuestro bautismo. ¿Ok? Solo transcribimos estos dos enunciados. Decíamos entonces que en una familia todos somos importantes, porque cuando alguno tiene un problema, ustedes se han dado cuenta en su familia, cuando uno de sus hermanos, cuando ustedes, cuando papá, cuando mamá tiene un problema, afecta todo el bienestar familiar. ¿Por qué? Porque un miembro está mal, no está bien, y entonces eso daña a toda la familia. Cuando hay un enfermito en casa, un familiar está enfermo, toda la familia se descontrola, porque tenemos que cambiar actividades para cuidarlo, para estar ahí, para apoyar. Entonces todo cambia, ¿verdad? Todos nos preocupamos. Imagínense ustedes cómo se ve la actitud de una persona dentro de la familia, que cuando alguien está enfermo, no le importa. Él sigue haciendo sus actividades normales y dice: bueno, pues a mí no me importa, está enfermo él, no yo. Fíjense cómo se ve esa actitud egoísta. ¿Ustedes creen que eso le agrade a Dios? No. ¿Por qué? Porque todos somos una gran familia, todos somos una familia, ¿verdad? Y entonces, esta actividad que continúa no viene en el libro pequeño, solo en el libro grande, solo viene en este, ¿sí? En el que llevan los chicos de Sierra de Guadalupe. Dice: relaciona los dibujos con sus nombres y lo que hace cada miembro en su familia. Vienen las letras de papá, mamá, hermanos, hermanas, abuelos y tíos. Luego vienen los dibujos de cada uno de ellos y lo que hacen. Vamos a hacer solo el de papá, mamá juntos y ustedes hacen los demás. Dice papá, y entonces tienen que llevar ustedes la línea hacia la imagen de donde está el papá. Papá, y luego ¿qué hace el papá? Nos vamos hasta la parte donde dice nos quiere, nos cuida, se va a trabajar y ve que nada nos falte. Esa es la actividad del papá. Luego hacemos la de mamá. Mamá, nos vamos
a donde está la imagen de mamá con una línea. ¿Y qué hace la mamá? Nos quiere, nos cuida, hace la comida y está con nosotros cuidándonos en casa. Muy bien, las demás las hacen ustedes, ¿verdad? Igual, ven hermanos, hermanas, abuelos, los llevan a la imagen y de la imagen, ¿qué hacen ellos? ¿Ok? Esta actividad no viene en el libro pequeño. Bueno, así como en nuestra familia de sangre, también en la gran familia de Dios todos somos importantes. Todos los que estamos en este momento, creo yo que tomando el curso para recibir el sacramento de la primera comunión, somos bautizados ya, porque es un requisito para poder inscribirnos y recibir el sacramento de la primera comunión, que ya estemos bautizados, es decir, que nosotros ya formamos parte de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Y entonces todos somos importantes, todos somos importantes. En la iglesia todos somos importantes. Vamos a fijarnos en el dibujo de la iglesia que está de este lado, ¿verdad? Vamos a fijarnos en este dibujo, cómo está formado, con ladrillos, puertas, ¿verdad? Ventanas, y cada uno de ellos tiene que estar bien colocado, porque si no estuviera bien colocado, ¿qué pasaría? Podría caerse, podría dañarse y se cae, ¿verdad? Entonces, veamos a ver entonces esta imagen. Decimos, tiene ventanas, tiene puerta, los ladrillos, ¿verdad? Los muros tienen que estar muy bien colocados cuando se construyen, porque si la construcción está mal, con cualquier cosa, con algún terremoto, por muy pequeñito que sea, todo esto se vendría abajo. Con alguna tempestad del tiempo, esto se vendría abajo. Bueno, en esta construcción nosotros vemos cómo se fue formando con diferentes materiales, con diferentes tipos de material, ¿verdad? Madera, que no es lo mismo a tener un concreto, ¿verdad? O del material que está hecho el tabique. Dentro de la Iglesia Católica, fíjense cómo el libro nos pone esta similitud. Todos formamos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la construcción. Esto se llama templo. Solo estamos poniendo esta imagen para que veamos cómo está formada la iglesia. Entonces, cada uno de estos tabiquitos somos cada uno de nosotros. Cada uno de estos tabiques somos cada uno de nosotros. Y nos está diciendo ahí en su imagen, en el dibujito, les decía, esta imagen tampoco viene en el libro número 2, que es el cortito, no viene en el grande nada más. Nos pide que pongamos nombres, porque cada uno de estos tabiques está formando la iglesia, y entonces nos dice, pues entonces en cada tabiquito le vamos a poner un nombre, ¿ok? El nombre de una persona, el tuyo, vamos a poner el de tu mamá, por aquí, ¿ya lo viste? El de tu tía, que también está bautizada, bueno, derechita, porque acuérdense que si no se cae, ¿verdad? Después ponemos, no sé, el de tu abuelita. Así cada uno vamos a ir poniendo diferentes nombres. También vamos a poner el de nuestro papá, por aquí. Vamos a ir poniendo el de nuestro hermano, que ya es un joven, que ya está bautizado, lo ponemos, ¿verdad? Así podemos ir poniendo el de nuestro mejor amigo, el de mi amiga de la escuela, mi compañero, mi compañera de la escuela. Así en cada uno de los tabiquitos que vienen ahí, ustedes van a ir poniendo diferentes nombres y nos vamos a dar cuenta que de ellos es de lo que está formada la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo se va formando? Vean ahora la diferencia. Vamos a ver ahora la diferencia. ¿Cómo se va formando la iglesia? Con diferentes nombres de diferentes personas. Voy a decir que incluso, ahorita lo vamos a ir viendo, que incluso de los mismos sacerdotes, obispos
y el Papa, ¿verdad? Esto es lo que forma la iglesia de los bautizados, la iglesia de los hijos de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. Por eso nos está diciendo aquí en el tema que nosotros pongamos cada uno de los nombres ahí dentro de cada uno de los recuadritos que son los tabiques que vienen ahí. Nos dice también en la otra actividad, que tampoco viene en el libro pequeño, pero es importante que la veamos para que entendamos. Cada parte del cuerpo, dice, es importante, y nos da el ejemplo de un niño que juega fútbol, pero que cuando va llegando a su casa, dice, al entrar corriendo a su casa se lastimó un dedo, el dedo pequeñín, ¿verdad?, del pie derecho. ¿Tú crees que va a poder jugar fútbol bien como siempre, aunque el resto de su cuerpo esté sano? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Para que respondas, yo te voy a dar una experiencia de vida. Hace algunos años yo tuve un accidente y me dañé el dedo pequeñito de mi mano izquierda. Y tú podrás decir, ay, la mano izquierda casi no sirve para nada, siempre usamos por lo regular la mano derecha. La mano izquierda casi no la usamos. Entonces yo siempre pensaba, y ahora decimos, el dedo chiquito del pie izquierdo. Bueno, yo me dañé el dedo pequeñito de la mano izquierda. Y les quiero compartir que todo el tiempo que estuve sufriendo esto, bueno, se me rompieron unos tendones. Entonces, aquí está mi manita para que vean, ni siquiera me quedó ya totalmente bien. Tuvieron que abrir toda esta parte para buscar el tendón, jalar, colocar y coser, y entonces, porque mi dedito me había quedado totalmente así, no se movía, así todo débil, todo apagado. Y entonces tuvieron que hacer eso para que se levantara, y el tendoncito es como esa cuerdita que da movilidad, así, en nuestras manos, en nuestros dedos. Y lo hicieron, me dijeron que no iba a quedar totalmente, pero que tenía que tener mucho cuidado y mucho reposo con mi mano para que pegara, porque si se volvía a romper, ya era tan pequeñito que ya no lo iban a poder colocar porque ya no alcanzaba, ya era muy pequeño, entonces ya no iba a quedar bien. Por lo tanto, tenía que tener mucho cuidado. Y quiero decirles que de verdad el dolor era fuerte. O sea, de este dedito me dolía todo. La cabeza, me dolía todo. Cuando me sentía mal, me dolía todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Como lo tuve enyesado, lo tuve vendado por algún tiempo, me imposibilitó hacer varias cosas. En un principio me dijeron, no puede manejar, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Quiero decirles que incluso para bañarme necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda para poder bañarme, porque mi dedito de la mano izquierda, el pequeño, estaba dañado, estaba mal. Y entonces todo el demás cuerpo sentía lo que le estaba pasando a mi dedo y necesitaba ayuda. Entonces se imaginan ustedes, aquí es lo que nos está diciendo, ¿qué va a pasar con este niño, Pablo? ¿Podrá jugar bien o no? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque sea el dedo pequeñito de su pie, pues le va a dañar todo el cuerpo, le va a doler todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos, llevándolo a esta parte de la iglesia, que lo formamos todos nosotros, todos los bautizados, que cuando Mónica está mal, está pasando por una dificultad, todo el demás cuerpo de la iglesia, que somos todos nosotros, también está mal, porque ella necesita ayuda. ¿Qué necesitamos hacer? Ayudarla, apoyarla. Eso es lo que debemos hacer. Cuando un miembro de la iglesia está mal, toda la iglesia lo siente, y todos debemos ser solidarios con el miembro de la iglesia por una dificultad y que necesita de nuestra ayuda. Muy bien. Después viene lo que es, dice, en el edificio que está ahí, los ladrillos sirven. ¿Para qué sirven los ladrillos? Para formar. Muy bien. Y también nos ponen a la par el cuerpo humano. ¿Para qué nos sirven los ojos? Ahí pongan ustedes. Muy sencillo, ¿verdad? Dicen, ¡ay, qué fácil! ¿Las ventanas para qué sirven?
Muy bien, para que entre la luz, para que ventile la casa. Ustedes saben que si una casa está cerrada, se deteriora, se echa a perder, las paredes empiezan a caer y toda esa cuestión. Hay que estar ventilada. ¿Para qué nos sirven las piernas? ¿Para qué nos sirven las puertas de una casa? ¿Y para qué nos sirven las manos del cuerpo? ¿Se dan cuenta cómo cada miembro del cuerpo tiene una función? Cada miembro del cuerpo tiene una función. Mis manos sirven para algo específico, ¿verdad? Agarrar, tomar cosas. Mis ojos, para ver. ¿Para qué sirven mis oídos? Dentro de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, cada uno tiene una función específica en el servicio. Lo ponemos así, por ejemplo. Nosotros como catequistas tenemos una función específica, que no es la misma que realiza el sacerdote, ¿verdad? Claro, él nos catequiza, pero él hace mucho más funciones, mucho más, ¿verdad? El Señor para eso lo llama, y esa es la función que él tiene aquí. Cada uno de nosotros, los que son de liturgia, de la adoración, cada uno dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene una función específica. ¿Para qué? Y para qué fue creado. Y ninguna es más importante que la otra. Mis ojos no son más importantes que mis oídos, ¿verdad? Entonces, aquí en la iglesia también no es que las catequistas somos más importantes o que de otro grupo es más importante que otro, no. Para el Señor, para el cuerpo de Cristo, cada uno de sus miembros es importante en lo que realiza. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos, así como en nuestra casa, cada uno de los hermanos tiene la misma importancia. El papá y mamá nos aman igual a todos nos aman. Entonces, no porque este hace aquello, este hace acá, amo más a este que a este, no. Los papás dicen que aman igual a todos los hijos, ¿ok? Por eso dice, todos tenemos una función. También en la iglesia cada quien tiene una función que debe cumplir muy bien para que la iglesia sea fuerte. Si yo cumplo con lo que a mí me toca, esa iglesia va a ser fuerte. Mira, el ejemplo vamos a tomarlo desde el seno familiar, nuestra casa. Papá tiene un lugar, y ya lo dijimos ahorita, un lugar y unas funciones. Mamá tiene su lugar, sus funciones. Hijos, lugar y funciones. Desafortunadamente en la actualidad, los hijos queremos tomar el lugar de los papás. Y nosotros queremos mandarlo. Y a ver, papá, haz esto. Y a ver, mamá, haz aquello. Y los mandamos incluso. Eso no es correcto. No es lo mismo que le pidamos, oye, papá, ¿me podrías hacer favor de hacer esto o el otro? ¿O me apoyas con esto? A decirle, hazlo, ¿verdad? Papá tiene una función, mamá tiene una función. Cuando dentro del hogar no tomamos nuestros roles que nos corresponden, entonces no es un hogar que esté tranquilo, no es un hogar que sea sano, ¿verdad? Porque cada quien gritonea, cada quien quiere hacer valer su poder, su fuerza. Entonces no funciona cuando no tomamos nuestra función. Para que sea fuerte y funcione bien, cada uno debe de tomar su rol. Y nos dice aquí que así como dentro de la casa, dentro de la iglesia, hay roles, hay funciones, pues en el mundo entero hay funciones, ¿verdad? Y cada uno debemos de saber cuál es la función que tiene. Y dice cuál es la función de los profesores. A ver, ahorita ustedes, ¿cuál es la función de sus profesores? Ustedes van en la primaria. ¿Cuál es la función de sus profesores? Muy bien, enseñarles a leer, a escribir. Escuchen lo que estamos diciendo, enseñarles a leer y escribir. Una pregunta, ¿los valores dónde nos los enseñan? ¿En la escuela o en la casa? ¿La educación dónde se nos debe de dar? ¿En la escuela o en la casa? Claro, todo eso es dentro de la familia. Los maestros tienen específicamente su función, enseñarnos a leer, a escribir, cultura, historia, matemáticas, pero la educación, ¿dónde viene? En casa. A mí a veces me causa curiosidad
cuando van papás y al grupo de catequesis, llegan con una catequista y le dicen: llámele la atención a mi hijo, dígale usted, es que a mí no me hace caso. Le digo que sí a los papás, pero yo lo que les digo: oiga, si usted siendo la mamá o siendo el papá no le hace caso, ¿a quién le va a hacer caso ese niño? A nadie. Porque si a papá y a mamá no le hace caso, imagínense, no es que a usted sí, entonces hay algo mal que está funcionando en el hogar. No están tomando cada uno su función y su rol que nos corresponde. ¿Ok? Dice, los doctores, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? ¿Y cuál es la función de los niños y niñas? ¿Cuál es tu función? A ver, ¿cuál sería tu función? Muy bien, ser buen hijo, ser buen estudiante, ser buen miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ser buen hijo de Dios. Muy bien, esa es nuestra función como niños, ¿verdad? Y entonces dice, si cada uno de nosotros cumpliera bien con todo lo que tenemos que hacer por amor a Dios, aquí está la clave. Si yo hago todo esto por amor a Dios, no por mí, no por mis propios intereses, sino por amor a Dios, de esta forma, la iglesia siempre sería una iglesia muy fuerte. Si dentro de la iglesia cada uno cumpliera con nuestras funciones, la iglesia sería muy fuerte. Y ahí es donde viene esta invitación. ¿Cómo participo yo para que la iglesia sea fuerte? En un principio les dije, ¿qué pasa cuando alguien más agrede, habla mal incluso de tu familia? ¿Verdad? No te unes a ellos, ¿o sí? No te unes a ellos, al contrario, los defiendes. Esa es nuestra tarea también como miembros de esta iglesia. Debemos defender nuestra iglesia de las agresiones de los demás. Cuando empiecen a hablar mal de la iglesia, no quiero decir que te vayas a golpes, no hables mal de lo que no conoces. Primero investiga, primero aprende, ¿verdad? Porque luego siempre hablamos sin saber, sin fundamentos. Entonces es muy importante que nosotros digamos esto, que debemos defender nuestra iglesia con bases firmes. Por eso nosotros estamos aquí aprendiendo. En la gran familia de los hijos de Dios también tenemos nuestros pastores. Vamos a continuar con esta parte de aquí. Decimos entonces que en un principio Jesús fundó la iglesia. ¿Y a quién dejó encargado? A San Pedro. Dejó encargado como jefe de la iglesia. Cuando muere San Pedro, tiene que ir dejando el lugar a otro dirigente de la iglesia. Y así, desde San Pedro hasta la fecha del día de hoy, han pasado 265 papas, que son a los que les llamamos. El papa es el sucesor ¿de quién? De San Pedro. 265. Con el papa actual, él es el 266. ¿Ok? Entonces, el papa es el sucesor ¿de quién dijimos? De San Pedro. ¿Cómo se llama el papa que está actualmente? ¿Qué es el jefe de la iglesia? El Papa Francisco. Muy bien, ya lo conocemos, ¿verdad? Es el Papa Francisco. Y para los que no lo conocen, bueno, pues aquí está la imagen. En el libro grande nos pide que recortemos una imagen del Papa, y en el pequeñito también viene esta actividad. ¿Verdad? Que recortemos una imagen del Papa y que la pongamos ahí y que le pongamos cómo se llama. Es el Papa Francisco. Después del Papa viene lo que es nuestro obispo. ¿Ya conocían a nuestro obispo? Aquí está. Nuestro obispo Guillermo Ortiz Mondragón. Muchos ni lo conocemos, ni sabemos su nombre. Entonces es importante que también lo pongamos, que lo tengamos presente. Él es nuestro señor obispo, Guillermo Ortiz Mondragón. Después del obispo, ¿verdad? Viene lo que son nuestros sacerdotes. ¿Conocen a nuestros sacerdotes?
Luego les pregunté, ¿cómo se llama? Y se quedan así. Algunos sí saben cómo se llama el padre Aarón, pero nada más. Padre Aarón, ¿verdad? Entonces aquí viene completito, miren, Aarón Palma Avilés. Él es nuestro sacerdote. Ellos, ¿verdad?, son elegidos por Dios para cuidar y guiar a su iglesia, que es su familia. Dios les ha encargado a ellos que nos guíen por el camino de la santidad. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que hay personas que guían, que cuidan a la iglesia, que también la protegen, ¿verdad?, de todo lo que estamos diciendo, de todos los daños que incluso podrían sufrir nuestra propia iglesia. Dice entonces, hoy tenemos al jefe de la iglesia, que es el Papa, y junto a él están los obispos y los sacerdotes que le ayudan a gobernar y a enseñar, y a nosotros nos ayudan a ser santos y a estar cada vez más cerca de Dios para poder llegar al cielo. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las características de esta iglesia. Esta iglesia es una santa, católica y apostólica. Una porque tiene un solo fundador. ¿Quién es? Jesucristo, con una sola doctrina, que es la que Jesús nos enseñó, y un solo jefe, que es el Papa. Es santa porque Jesucristo la hace santa al estar presente en todos los sacramentos que nosotros vamos recibiendo, y está llena obviamente del Espíritu Santo, que nos va guiando por el camino de la santidad para llegar a un momento a ser santos. ¿Por qué católica? Católica porque es universal. A la iglesia todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre puede pertenecer, ¿verdad? Dice, es para todos los hombres del mundo sin ninguna distinción. Después tenemos que es apostólica. ¿Por qué apostólica? Ya la dijimos. De entre los apóstoles eligió a uno para que fuera el dirigente de ellos y así continuara, ¿verdad?, por el transcurso del tiempo. Entonces, porque es la misma iglesia que iniciaron los apóstoles de Cristo y nos enseñan la misma doctrina que los apóstoles recibieron de Jesús. ¿Quiénes son hoy los representantes de los apóstoles? Pues los obispos, como ya lo dijimos en este caso, nuestro obispo Guillermo Ortiz Mondragón. ¿Ok? Esa es entonces las características de lo que es nuestra iglesia, la gran familia. Muy bien. Bueno, viene otra actividad que van a hacer los del libro grande. Se dan cuenta, son 3 actividades más que vienen. Viene también en el libro pequeño, solo quiero aclarar que viene de forma diferente. En el libro pequeño solo van a hacer una línea del concepto a la letra A o B. En el libro grande se confunden un poquito, pero en el libro grande lo que dice es que cada concepto trae un número con un color distinto. Del color que viene ese número es del color que van a iluminar la iglesia que viene del otro lado. Hagamos la primera. Dice, relaciona las 2 columnas dibujando la iglesia del color que corresponda. Dice en uno, ¿verdad? En el otro dice así. Dice, traza una línea para relacionar las palabras de acuerdo con lo que has aprendido. Solo van a relacionar las palabras, ahí no hay nada que iluminar. En el grande sí lo tienen que iluminar, ¿sí? Y entonces dice, por ejemplo, hagamos las 2 primeras para que sepan cómo y ya continúan ustedes con todas las demás. Es la gran familia de Dios. Nos vamos al concepto que completa esta oración. Decimos la iglesia. Y entonces a esta iglesia la pintamos de color morado. Fundó la iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Nos vamos hasta donde dice Jesús. Y esta iglesia la pintamos de color verde. Así sucesivamente. ¿Ok? En el otro libro solo van a ir haciendo la columna. Es la gran familia de Dios. Se van a la letra E que dice la iglesia, fundó la iglesia, y se van a la letra G que dice Jesús. Esa es la diferencia solo en la
actividad. Entonces, bueno, para ir terminando, quedó claro entonces ya que esta es la iglesia, que la iglesia no la hace el edificio, que la iglesia lo hacemos cada uno de nosotros los bautizados. Jesús es el que fundó la iglesia, deja encargados, deja un encargado, jefe de la iglesia, San Pedro, y los papas son los sucesores de San Pedro. El papa que en la actualidad se llama Francisco y es el número 266. Nuestro obispo Guillermo Ortiz, nuestro sacerdote Padre Aarón Palma Avilés. Muy bien, yo creo que con esto quedan las características, una santa católica y apostólica de nuestra iglesia. ¿Ok? Bueno, para que vayamos terminando, les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración por nuestra iglesia, pidiendo precisamente por el Papa, el obispo, nuestro sacerdote, para que el Señor los llene de su sabiduría y, como el tema nos decía, sean bases fuertes y firmes para que nunca caiga nuestra iglesia, que siempre esté por el mundo llevando pues el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración final entonces y vamos a dirigir a nuestro Señor esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia, la Iglesia, escucha nuestra oración humilde y confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo y ancho del mundo profesamos la fe cristiana católica. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio Jesús con su vida y con su palabra. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y tan profunda que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y salvación en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Mira con ojos de bondad al Papa Francisco, a quien tú mismo escogiste como sucesor de San Pedro. Ayúdalo a cumplir a cabalidad la misión que le confiaste. Fortalece su fe, llena su corazón de amor y de esperanza para que sea el guía que todos necesitamos en este tiempo de conflictos y confrontaciones constantes. Mira también, Padre, a todos los obispos, especialmente al obispo Guillermo Ortiz, sucesores de los apóstoles y apóstol de tu pueblo. No permitas que el afán de poder los aparte de tu tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia, para que sean verdaderos servidores, que su fe sea modelo para todos. Que su amor, su sencillez y su generosidad conquisten el corazón de quienes no quieren o no pueden creer. Que no tengan miedo de decir lo que tienen que decir, ni de hacer lo que tienen que hacer en el cumplimiento de su misión. Mira, Padre, con tu ternura y con misericordia a todos los sacerdotes, especialmente a nuestro sacerdote, el Padre Aarón Palma Avilés. Bendícelos y bendice su trabajo constante. Llénalos de tu amor y de tu gracia para que su fe y su bondad nos entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe firme y a vivir en el amor que Jesús nos enseñó. Hazlos capaces de reconocer sus errores y enmendarlos con prontitud. Hazlos diligentes y comprometidos con la causa de los más pobres y débiles, sencillos y sinceros en su trabajo, con todas las personas unidos en la fe y en la esperanza, a los obispos y el Papa. Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias por reunirnos en ella y por ella. Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy querido. Gracias por la fuerza de tu Espíritu que nos conduce hacia ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces con esto, ya terminamos nuestro tema del día de hoy. Les invitamos a que sigan estudiando sus temas, que sigan estudiando sus oraciones, pues para cuando regresen vengan bien preparados y no tengamos ninguna dificultad con su curso. Nos vemos para el próximo tema.